porque Él nos regala un nuevo día. Amén. Nos ha regalado el don preciado de la vida y lo que es más importante, nos ha regalado la salvación. Todo como un regalo. Un regalo, algo que nosotros pues no merecíamos. Pero Dios en su bondad y misericordia le ha placido dárnoslo. Y vamos en el día de hoy a leer la palabra de Dios. Un saludo a los amigos también que están con nosotros y los hermanos y amigos que están en la red, ya en los diferentes medios a través de los cuales se transmite la enseñanza de la palabra de Dios. El tema de hoy es la bendición de dar. Amén. Y allí los hermanos tienen un versículo y vamos a iniciar con ese versículo. Pero vamos a leer también el versículo número 37. Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. Comienza diciendo, ¿ya está allí? No juzguéis. Lucas 6, 37. ¿Cierto? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Oremos que el Señor Jesús sea obrando de gran manera en esta mañana, en nuestras vidas. La palabra de Dios transforma, cambia, amén. Que sea obrando. Jesús amado, te damos gracias, porque en esta mañana una vez más estamos aquí en tu presencia, Señor, y tenemos tu palabra, Señor, como luz para iluminar nuestro camino, Señor. Ilumine nuestra mente, Señor, y corazones. Trata, Señor, con cada uno de nosotros, que nuestra voluntad sea rendida, Señor, a tu obediencia, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada en la vida de cada uno de nosotros. Edifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Amén, amén. Quita todo prejuicio, Señor Jesucristo, y guíanos en tus santos propósitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dándole la gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos. De seguro que ya saludaron a los hermanos. Qué bueno. ¿Sí? Amén. Bueno, tú tienes de pronto por allí para que me busque en la traducción viviente, nueva traducción viviente, NTV, ¿sí? Por favor, llamo la atención para que leamos en esta versión. Dice, no juzguen a los demás. ¿Cierto? Esta palabra no está en la versión del 60, ¿cierto? Y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. No se vuelva en su contra. Esa misma condenación. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Y aquí viene el versículo clave que tenemos leyendo, que tenemos allí. Den y recibirán. ¿Qué dice? Hoy me escucharon.
¿Qué dice? Den y recibirán. ¿Cierto? ¿Qué más dice? Lo que den a otros les será devuelto por completo. ¿Sí? Apretado, sacudido para que haya lugar para más. ¿Sí? Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Se lo inventó el pastor? Mensaje bien clarito. Bien clarito. Entonces el tema es que la bendición de dar. Y ese versículo concluye diciendo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ese es el principio en Dios. Y resulta que la naturaleza se rige por leyes, al igual que los países. Tienen sus leyes para regular el trato, el comportamiento de las personas. La naturaleza también tiene sus leyes. Y en este versículo, el Señor, desde el verso 37 y 38, nos está mostrando una ley que se llama la ley de la reciprocidad. Ser recíproco es, yo le doy la mano aquí a la hermana Liliana y usted le da la mano. Yo le extiendo mi mano, ella me extiende la suya. Esa es reciprocidad. Yo te saludo, tú me saludas. Amén. Entonces, en esta porción el Señor está mostrando una ley que se llama reciprocidad. Por eso dice, si tú perdonas, vas a ser perdonado. Si tú juzgas, vas a ser juzgado. Amén. Si tú das, también te van a dar. Eso se llama ley de la reciprocidad. Entonces, a partir de allí, vamos a mirar que cuando tú no das, corta la corriente divina. Porque todo viene de arriba. Y como hay una ley, esa ley está condicionada a que nosotros la cumplamos. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, cuando yo no doy, o sea, quien no da, no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir? Porque corta el fluir de la corriente divina. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, entonces el propósito, hermanos, de esto, cada que se cierra un programa, usted mira, estos tipos de programas me gusta cerrarlo. Me gusta cerrarlo porque tengo un compromiso con Dios y estamos comprometidos en el cambio de la mentalidad para que en la medida que se cambia la manera de pensar, ustedes van a mejorar su calidad de vida. La van a mejorar. Entonces, hermanos, no es el hecho ni el propósito de exprimirlos a ustedes. Al contrario, queremos que ustedes tengan una mejor calidad de vida cada día, para que con ese mejoramiento de la calidad de vida, ustedes le den un testimonio a la gente de esta comunidad
de Timbío. Amén. Porque hay un testimonio que dice, no toman, no beben, no bailan y viven mal. Así dicen muchos. Ustedes que ni toman, ni bailan, ni hay uno que rumbea y todo y vive mejor que ustedes. A muchas personas dicen. Pero nosotros necesitamos, Dios quiere cambiar esa mentalidad, esa manera, ese concepto que la gente tiene. Pero obviamente depende de cada quien. Porque hoy la palabra de Dios, la obediencia a ella, aunque Dios lo exige, al habernos dado libre albedrío, tú si quieres la cumple, si no quieres no la cumple. Como le dice en Isaías, si oyeres y quisiereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces Dios siempre le deja ese libre albedrío. Entonces, como portavoz de la palabra de Dios, me toca ponerles eso en consideración ustedes, con todo el amor del Señor. Entonces, la ley de la reciprocidad la miramos en la naturaleza. Por ejemplo, ¿quién da la lluvia? ¿Quién la da? ¿De dónde proviene? ¿Dónde? De las nubes, ¿no? Viene la nube. Cuando uno mira, uy, está nublado, va a llover. Amén. Ella suelta la lluvia. Y esa lluvia, a través de los ríos, se va al mar. Cuando usted va al mar, a veces mira en el sol que parece humo, ¿no? Está evaporándose el agua. Y esa agua que se evapora, se convierte nuevamente ¿en qué? En nube. Y otra vez vuelve el ciclo. Es la ley de la reciprocidad. Cuánta agua recibe el río, el mar, también cuánta agua viene en las nubes. Porque ella la devuelve. Amén. Lo mismo una planta. Usted siembra una planta. ¿Y esa planta qué pasa? Le retribuye al agricultor ¿en qué? En un fruto. Nosotros le damos y ella además nos da, ese árbol nos da la sombra. De igual manera que nos da el oxígeno. Entonces, esa ley está presente en la naturaleza y entonces también en el hecho de nosotros dar. Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y leíamos allí en el último versículo, nos decía, la última parte, porque en la medida que ustedes dan, en esa proporción van a recibir. Alabanzas al nombre del Señor. Todas las relaciones humanas, y eso es la regla general, aunque con sus excepciones, se rige por esta ley. El dar amor, ¿qué se espera? ¿Recibir qué? ¿Odio? No. Amor. El ayudar, ¿le recibe? Ayuda. El apoyar, también espera que uno lo apoye. Amén. Si uno promueve la paz, espera también tener paz. Si uno da, entonces espera también recibir. Si uno da dinero, espera también. Uno da trabajo, ¿y qué espera?
que le paguen dinero. O sea, siempre está la ley de la reciprocidad. Entonces, Mateo capítulo 7, verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿están leyendo? Así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. ¿Quiere que lo traten bien? Entonces, ¿qué haga? Llama ley de la reciprocidad. Alabanzas al nombre del Señor. En tercer lugar, el Señor es el que más cumple con esta ley. Como dice Hechos 17:25. Pues Él es que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si Él nos da vida y aliento y hace que las plantas germinen y produzcan frutos para nuestro sustento. Amén. Envía la lluvia, el sol. ¿Qué espera que nosotros hagamos? También seamos agradecidos con Él y le demos a Él. Entonces, cuando hay carencia para el cumplimiento de parte de las personas, entonces vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Y la vida del hombre se descontrola. Por eso, mire, los grandes incendios forestales. ¿Por qué? Porque siempre se busca su propio bienestar. Pero Dios dejó en la naturaleza un equilibrio. Pero hombre se ha desbordado a destruir su propia hábitat. ¿Cuántas las personas que en gratitud al amor de Dios, que nos da la vida y nos da todo, como dice aquí la Biblia, todas las cosas, vienen a alabar al Señor? Pero usted y yo que conocemos esa ley, sí debemos procurar ponerla en práctica. Porque los primeros beneficiados somos nosotros. De pronto en la ley y en el mundo piensa que por retener va a tener más. Pero eso no es cierto, no siempre sucede. Porque la ley del Señor es primero dar y luego se te va a dar. Porque hay quienes retienen más de lo que es justo y le viene ¿a qué? A pobreza. Entonces no porque des menos vas a tener más. Allí no se cumple la regla directamente proporcional. A la inversa. Miremos en el caso del Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en la Biblia que el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Ahora, ¿qué espera de nosotros?
que retribuyamos también ese sacrificio. ¿Cómo? Siguiéndole, agradándole, sirviéndole, honrando siempre su presencia en nuestras vidas. Entonces, el Señor es el que más da. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. En este versículo 38 también aparece esa ley inexorable que dice, el que da, recibe. Amén. Eso lo enseña también acerca de la ofrenda. Tú das, vas a recibir. Porque en la ley, en la ofrenda, también se cumple la ley de la reciprocidad. Tú no la exiges. Quien observa es el Señor. Por eso él estaba observando la ofrenda cuando aparece la viuda con lo único que tenía para su sustento. Entonces la ofrenda también cumple con la ley al ser un reflejo de lo que dice la Biblia. Lo que se siembra, se cosecha. Eso está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también ¿qué? Segará escasamente. ¿Ley de la qué? ¿Qué ley dije? Amén. Entonces, mis hermanos, ahí también dice, y el que siembra generosamente, tenemos claro esa ley de la reciprocidad. Allí está. No de, se le da. Yo creo que ustedes van con ese conocimiento muy clarito hoy, ¿cierto? 2 puntos. Eso es importante. La ofrenda también obedece a esa ley de la autodeterminación. Yo determino qué doy, entendiendo que también proporcional a ello voy a recibir. Es ley de la autodeterminación. Yo determino. Por eso yo no soy amante de decir, demos todos de tanto. Conmigo no juega eso. Porque ahí se viola la ley de la autodeterminación. Yo determino qué doy. Usted determina qué va a dar. Porque como tengo la ley clara, ya es mi decisión. Amén, mis hermanos. Ya es su decisión. Yo no sé si ustedes han observado que en estos últimos cultos de proyectos yo no los predico y no los voy a predicar. Porque yo ya les enseñé. ¿Me entiende? Ya les enseñé y yo no me vuelvo cansón. En eso no. Entonces, diáconos, prediquen el culto. Busquen quien predique. Yo no lo predico más.
Porque eso también genera lo que se le conoce como sentido de pertenencia. Y si yo sé que hay una fuente de la cual voy a beneficiarme, yo y mi familia, yo determino si voy a esa fuente o no. ¿Sí o no? Entonces, como pastor, lo que debo yo es mostrarle la fuente. Indicarle dónde está la fuente. Y ya usted determina si va o no va. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ahí también está la ley de la autodeterminación. Lo mismo sucede con la salvación. Lo mismo sucede con el servicio. Yo determino si quiero servir o no. Yo determino si quiero ir al culto o no. Porque por eso yo no soy amante de estar metido todos los días en la casa de los hermanos, empujándolo para que venga al culto. No, no, no. Usted tiene que cuidar su salvación. Comprometerse con su salvación. Usted sabe dónde está la salvación. ¿Dónde se alimenta usted para crecer en gracia y conocimiento de Dios? Entonces, ¿saben dónde está el lugar? ¿Por qué tengo que yo irlo empujando todos los días? Eso yo no lo hago. Pero yo desde que llegué les dije, yo no soy para eso. Yo les enseño. Amén. Les enseño, me esfuerzo para enseñarle y mostrarle. Y ahí usted, porque Dios no te va a llevar a la fuerza para el cielo. Él ya hizo el sacrificio. Ya lo hizo. Entonces ya le toca a uno. Ya saben dónde está la fuente de la salvación. Entonces búsquela. Porque eso de andarlo empujando, usted no se va a salvar. Porque el día que no encuentre quien lo empuje, se queda en la casa. No se va a salvar. Entonces, de igual manera, yo no les puedo estar pidiendo plata a todos ustedes que den todos los días, que den. No. Usted determina. Yo les muestro la fuente, el método, la fórmula de Dios. Si usted no la quiere aprovechar, si usted no la quiere utilizar, no. Y lo digo con respeto. Pero es la realidad. En Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10, Salomón habla de la medida de bendición que acompaña a los que honran a Dios con las primicias de sus ingresos. Ahí está. Vea, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué sigue diciendo? Ahí está la recompensa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Allí está la fuente. Con Dios, ningún esfuerzo que usted haga es gratis. Aunque es una manera de retribuir todo el bien que Dios nos hace, Dios nos recompensa. Alabanzas al Señor. En séptimo lugar, tenemos que a los que practican, y aquí nos dice el versículo, la ley de la reciprocidad, lo acompañan 3 medidas de bendición. Y préstele atención a esto. 3 medidas de bendición. Medida apretada. La medida remecida y la medida rebosante.
¿Cuál quiere usted? Bueno, la medida apretada transmite la idea de exprimir. Usted mira que a veces, hasta en la manera de vestir, ¿no? Apretadito, y entonces exprime todo. ¿Sí o no? Exprime todo, apretadito. Eso quiere decir cuando las cosas se exprimen al máximo y no sobra ni falta, sino que tenemos únicamente lo necesario. A duras penas, el pan del día por la misericordia de Dios. Como dicen, el gota a gota. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte o falta conforme a su riqueza en gloria. Es decir, por la misericordia de Dios, come. ¿No te acuestas con el estómago vacío sin pasar un bocado? ¿Eso estar allí? Oh, entonces esa persona dice, pero yo no, ¿de dónde voy a dar si a duras penas me alcanzó para comprar el arrocito y una libra de frijol? Claro, está apretadito. Y no da, y sigue, pues seguirá así mismo apretadito. Y eso lo dice el versículo. Se les dará a medida que apretada. Yo recuerdo cuando en mi infancia, yo siempre les digo que yo soy campesino, pero yo siempre tengo que estar en el monte. Íbamos al campo con mi papá y habían las matas de caña. Y cuando se hacía en ese momento el tapadito de pescado, no había panela. Entonces íbamos para hacer el jugo de caña. ¿Qué nos tocaba? Cortar la caña y con un mazo. ¿Han visto eso? Y después exprimir a duras penas. Y denle a 2 tarros y así vive mucha gente. Y a veces uno cortaba con la mala suerte de que en ese ejercicio tocaba el recipiente y se regaba. Así le pasa a mucha gente. Tan de mala. Examinaos a vosotros mismos. Porque eres un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que debido a su mezquindad, desobediencia y falta de amor a Dios y al prójimo, vive en esa condición que no es la que Dios quiere ni desea que usted viva. Esa es la medida apretada. La medida remecida o sacudida. ¿Se ha mirado? Que uno toma un recipiente y echa maíz y uno comienza a golpear y cabe más, ¿no? Aunque al principio parecía que estaba lleno, ¿no? Pero uno comienza a golpear y pa. Porque esa es la imagen que toma el Señor, una imagen de una cesta con trigo. Entonces, entre más usted la golpea, entonces cabe más. Amén. Nos habla de la multiplicación de lo que tenemos en nuestras manos para generar el milagro de la provisión. Aumenta. Y a esas personas, el que vive con esa medida apretada, le pone el ojo.
que den los que tienen, pues nunca vas a tener. Porque la ley de la reciprocidad, ¿qué dice? Da. Y finalmente te vas a llenar de amargura, de resentimiento, de envidia, y vas a ver que la bendición llega a otro, pero por a ti te pasa por la nariz. Entonces, el milagro de la multiplicación, es decir, cuanto más se sacude la vasija, se asienta la harina y por ende, más harina cabe. Miremos aquí el número de vasijas que está en Segundo de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Elías diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tiene en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Esa palabra, no pocas. ¿Sí? Pide no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ese poquito de aceite puesto en las manos del Señor llenó muchas, pero muchas vasijas. Las vasijas que ellos encontraron, no sabemos si por pereza no fueron donde la vecina más allá a traer más. Así es Dios. Cuando ya se llenaron las vasijas, dijo, bueno, listo. Cuanto más partían el pan los discípulos, más se multiplicaba. Este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces que dieron de comer a más de 5,000 personas. Eso está en capítulo 6, versículo 8 al 13 del Evangelio según San Juan. Mire que todo esto está soportado bíblicamente, porque son hechos, porque los hechos producen fe. Primero, Dios hizo esto, y entonces para que usted lo crea también, para que yo lo crea. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Desde la perspectiva humana era nada. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Con esos pececillos, los 2 pececillos, esos 5 panecillos, hágame recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Y en una marcha solamente iban varones? ¿Solamente eran adultos? Sin contar las mujeres y los niños.
no menos de 10,000. Amén. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces, cuanto ellos querían. O sea que no es de este pedacito, no racionadito, no, Señor. El Señor no es eso, hermano. El Señor es el Dios de toda abundancia. Por eso nos ha dado a nosotros vida en abundancia. Que no la disfruta de malas porque no quiere. Tenemos vida en abundancia. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, mire, nadie quedó con hambre. Amén. Dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Ahí tenemos esa medida, hermano. Una medida abundante. Así es Dios. Y lo más precioso es que eso está para nosotros. Eso está al alcance de nosotros si nosotros determinamos apoyar. Y la tercera, medida rebosante. No habla de esos momentos en que Dios nos da tanta abundancia que rebosa y sobra. Mientras hay neveras que están vacías, hay otras que están repletas. Entonces, esa medida rebosante nos habla de las vacas gordas. ¿Ustedes recuerdan en Egipto el sueño de Faraón, cierto? Y la interpretación que dio José. Vaca gorda, que bien administrado hubo para alimentar muchos pueblos, entre ellos a Jacob y su familia. Amén, mis hermanos. Y dice el verso 40, capítulo 41 de Génesis, verso 47. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra, ¿qué? ¿Qué dice? 41, 47 de Génesis. Génesis 41, 47. Ahí está. ¿Qué dice, hermanos? ¿Que la tierra qué? ¿Produjo qué? ¿A qué, hermano? A montones. Dice, uy, esta cosecha de café. Ey. Toneladas. Esa es la bendición, las vacas gordas. Amén. Es la tercera medida. Mi suegro también era campesino y él sembraba cacao. Y eso cuando él era diácono, era un hombre muy fiel, de una familia muy fiel, familia de mi esposa. Bendito Dios. Y eso se llenaba una cantidad de costales repletos de café. Contrataban un motor fuera de borda de cacao. La bendición
de la vaca gorda. La bendición sobreabundante. Amén. Por eso dan y te os dará. Y aquí concluyo, mis hermanos. ¿Será que ustedes me entendieron esto? He tratado de ser muy sencillo, muy claro, pero dejarles que ustedes reflexionen y piensen. En conclusión, el dar, en primer lugar, es una expresión del amor a nuestro Dios en un acto de obediencia a lo que Él ha mandado. Amor a nuestro Dios. El hijo que ama a su padre le obedece. ¿Sí o no? Para que no se estrese. Entonces, amor a Dios. Dios ha dado unas órdenes. Primero, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y sus votos. Ese es el método de la economía de Dios. ¿Ah? De la economía de Dios. La recompensa es que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Ahí está. Sobreabunde. Quiere decir, medida que rebosante. En segundo lugar, el dar es una expresión de obediencia al mandato del Señor, del amor al prójimo. ¿Sí? Cuando tú le das a alguien necesitado, estás expresando tu amor hacia él en una forma práctica. Amén. De una manera práctica. Porque con eso que usted hace, esa persona suple una necesidad. Le da de comer a sus hijos. Paga sus servicios. Paga su arriendo. Y da un testimonio al cumplir con sus compromisos sociales. Amén. Y sobre ello, de ese amor al prójimo, de ese dar al prójimo, que usted lo encuentra también en el hombre que cayó en manos de los ladrones, se llama la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué beneficio voy a tener? Primero dice, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. El que sacia, también será ¿qué? Saciado. ¿Rey de la qué? ¿No se acuerdan? Reciprocidad. El que sacia también será ¿qué? Saciado. El que da al pobre, a Jehová presta. ¿Y qué tal tenernos nosotros al Señor como deudor? Además de ser nosotros deudores, pero Él sí paga sus deudas. Amén. Porque el bien que ha hecho, se le volverá a pagar. De manera que, al entender nuestra vida desde la perspectiva de la ley de la reciprocidad, es decir, una vida
de dar y recibir, siempre estaremos gozosos, fortalecidos en Dios, porque el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Amén. Y viviremos bendecidos siempre, dándonos alegría. Amén. Entonces, el propósito que estas enseñanzas, hermanos, que se tuvieron en el curso de esta semana, que acertadamente el Comité de Obra Social programó, al culminar esta enseñanza en el curso de esta semana, cambie nuestra manera de vivir en Dios para que la bendición de Dios sobreabunde en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando digo todos los aspectos de nuestra vida es tener paz en nuestra familia, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos. Eso es bendición de Dios. También es tener siempre abundancia, lo necesario en Dios. Amén. También es tener ¿qué? Fortaleza espiritual, estar fortalecido espiritual y económicamente, pues también. Entonces, ese es el propósito y esperamos que el Señor nos ayude y lleves en la mente la ley de la reciprocidad. Y propóngase, a partir de hoy yo voy a ser recíproco. Cuando doy mis ofrendas, cumpliéndole al Señor y en cada uno de los proyectos que el Señor tenga, yo pueda de una manera retribuir a Dios, porque sé que dando también es como recibo. Que el Señor Jesús los bendiga a todos.